Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, text number 30. Entonces la lectura de esta mañana es del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, texto 30. Eta param streetvam apaste paselam apastapesalam Nirasta Saucham Bata Sadhu Kurvate Yasam Grahat Pushkar Lochan Patir Na Jatu Apaiti Aritabir Ready Sprisan Etaparam Streetham Apasalam Nirasta Saucham Bata Sadhu Kurvate Yasam Grahat Pushkara Lochana Patir Najat Papaya Vitabir Visprisam Eta Param Streetham Apastapesalam Nirasta Saucham Bata Sadhu Kurvate Yasam Grahat Pushkara Lochana Patir Najat Vapatha Vitabir Visprisam Eta Param Streetham Apastapesalam Nirasta Saucham Bata Sadhu Kurvate Yasam Grihat Pushkara Lochana Patir Najat Vapatha Vitabir Visprisam Eta Param Streetham Apastapesalam Nirasta Saucham Bata Sadhu Yasam Pushkara Lochana Patir Nirasta Saucham Bata Sadhu Kurvate Yasam Grihat Pushkara Lochana Patir Nirasta Saucham Bata Sadhu Kurvate Yasam Grihat Pushkara Lochana Patir Nayat Vapaiti Ahiti Visprisam Mataji's.
Virasta sauchambata sadhurvate. Vasangriha puskara charapati. Todas esas mujeres, param, las más elevadas, Tripam, condición de mujer, Apastape salam, sin individualidad, Nirasta, sin, Saucham, pureza, Vata sadhu, glorificaron de un modo auspicioso, Kurvate, hacen ellas, Yasam, de cuyos, Grihat, hogares, Puskaralo chanaha, de los ojos del loto, Atihi, esposo, Nayatu, en ningún momento, Apaiti, se va, Ahritivihi, mediante obsequios, Hiri, en el corazón, Prisan, se hizo querer. Traducción y significado por Srila Prabhupada. De un modo auspicioso, todas estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios de los ojos del loto, nunca las dejó solas en casa y siempre les complacía el corazón haciéndoles valiosos obsequios. Repitan, por favor. De un modo auspicioso, todas estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, pese a encontrarse sin individualidad, y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios, de los ojos del loto, nunca las dejó sola en casa, y siempre les complacía el corazón, haciéndoles valiosos obsequios. Los devotos del Señor son almas purificadas. En cuanto los devotos se entregan a los pies del loto del Señor con sinceridad, el Señor los acepta. Y así los devotos quedan libres al instante de todas las contaminaciones materiales. Dichos devotos están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. No hay nada corporal que incapacite a un devoto, tal como no hay ninguna diferencia cualitativa entre el agua del Ganges y una sucia agua drenada, cuando ambas se amalgaman. Las mujeres, los comerciantes y los obreros no son muy inteligentes y en consecuencia se les hace muy difícil entender la ciencia de Dios o dedicarse al servicio devocional del Señor. Ellos son más materialistas que los demás y aún
Más bajos son los kiratas, junas, andras, pulindas, pulikasas, aviras, kankas, llanavas, casas, etc. Pero todos ellos pueden ser liberados si se les otorga, si se les ocupa debidamente en el servicio devocional del Señor. Por dedicarse al servicio del Señor, las incapacidades designativas desaparecen y como almas puras se vuelven merecedoras de entrar al reino de Dios. Las muchachas caídas que estaban en las garras del Baumasura le oraron con sinceridad al Señor Sri Krishna pidiendo ser liberadas. Y su sinceridad de propósito las volvió puras de inmediato en virtud de la devoción. En consecuencia, el Señor las aceptó por esposas y con ello sus vidas alcanzaron la gloria. Esa auspiciosa glorificación se hizo aún más gloriosa cuando el Señor actuó con ellas como el más consagrado de los esposos. El Señor solía vivir constantemente con sus 16.108 esposas. Él se expandió en 16.108 porciones plenarias, y todas y cada una de ellas eran el Señor mismo, sin apartarse de la personalidad original. El Shruti Mantra afirma que el Señor puede expandirse en muchos. Como esposo de tantas mujeres, las complacía a todas con obsequios, aún a costa de grandes esfuerzos. Él trajo del cielo la planta pariyata y la plantó en el palacio de Satyabhama, una de las principales reinas. De manera que, si alguien desea que el Señor se convierta en su esposo, el Señor le satisface esos deseos a plenitud. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. So here it says that Krishna was always pleased their hearts. Entonces aquí dice de que Krishna siempre complacía los corazones de ellas. And the reason for this is because they also always wanted to please Krishna. Y la razón de esto es simplemente porque ellas también querían complacer a Krishna. I was just listening to a lecture by Prabhupada. He said, if one is advanced in spiritual life, then one can associate with Krishna. Estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada donde él decía, si uno es avanzado espiritualmente, en la vida espiritual, entonces uno puede asociarse con Krishna. Just like fire meets with fire very easily. Así como el fuego se encuentra con el fuego, es muy fácil. Because they're both of the same nature. Porque ambos son de la misma naturaleza. When you put fire in water, then there's a reaction. Pero si pones el fuego en el agua, entonces hay una reacción. So the goal is for us to become pure so that we can associate with Krishna. Entonces la meta es volverse puro para poder uno asociarse con Krishna. If we're not pure, then we can't associate with Krishna. Si no somos puros, entonces no vamos a poder asociarnos con Krishna. So this whole process of Krishna consciousness, we're renovating our hearts. Entonces todo este proceso de la conciencia de Krishna es lo que hacemos, renovar nuestro corazón. We're taking all the garbage out, all the material desires, and filling it with Krishna. Sacamos toda la basura, all the garbage and water. And then we're replacing that with Krishna.
Todos los deseos materiales y también los reemplazamos con Krishna. It's like when construction companies, they want to renovate a building, they call it gutting, where they take everything out and then they put it all with new material. Cuando las empresas así quieren renovar un edificio, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Botan todo lo que no sirve y meten nuevos materiales. So that's what the bhakti yoga process is. Este es lo que significa es de esto se trata el proceso de bhakti yoga. Becoming free of all material contamination and just filling ourselves with Krishna. Liberarse así de todas las contaminaciones materiales y llenarlo con Krishna. In the Srimad Bhagavatam it's stated, Pravishtikarna Randrinam Swanam Bhavasura Dhanoti Salalam Krishna Sarilasya Yatasharat, that the literary incarnation of Krishna, the Srimad Bhagavatam, enters into the ear of the self-realized devotee. Dice en el Srimad Bhagavatam, este verso, que el avatar literario de Krishna entra en el oído del devoto. Then it goes into the heart, into the lotus flower. It says the lotus flower is a loving relationship with Krishna. Y de ahí entra al corazón, a esta flor de loto, en una relación amorosa con Krishna. And it cleanses the heart Y limpia el corazón of lust, anger, greed, so much contamination. de la lujuria, de la codicia, de todas las contaminaciones. And it acts like rain upon muddy pools of water. Y actúa así como la lluvia que se acumula como el agua. Just like if you have some, in the sidewalk here, you have some hole in the sidewalk and there's some dirt. When the rain first comes, it'll be mud. Así como cuando hay así al lado de la vereda, ¿no? Llueve y se acumula así un poco de barro. But as the rain continually comes, then eventually the mud comes out and you just have clear, transparent water, rainwater. Así como continúa la lluvia, entonces finalmente desaparece todo el lodo y vas a tener agua transparente de la lluvia. Sometimes devotees ask, I've been chanting so long, but still there's so much, all this dirt, it's inconceivable. How am I going to get free of all this dirt? Dice, los devotos dicen, he estado cantando por mucho tiempo Hare Krishna las rondas y todavía siento así como una suciedad dentro del corazón y todavía veo que hay mucho barro. ¿Cómo me puedo deshacer de eso? ¿Cuándo? And it doesn't seem like it's decreasing, it seems like it's increasing. Parece que no está disminuyendo, más bien está incrementándose. Prabhupada gives the example, just like if you have a room that no one has been in, the windows have been closed, and so dust gathers. And then when you open the windows, then all the dust, it flies up. So this is what we're doing also. We're opened up this door of bhakti, so this dust is flying up. It seems like there's no end to it. Es como cuando estamos en un cuarto que ha estado cerrado y abrimos las puertas, las ventanas, y de repente entra un aire así y se empieza a volar toda la tierra, acumular el polvo de tanto tiempo, y parece que este polvo no tiene cuándo terminar. Y así es la conciencia de Krishna, va limpiando. So that's why it might seem like it's increasing, but actually now it's becoming visible to us, so now we know what we have to do to get purified. Aparentemente parece como que se estuviera incrementando, ¿no? Que se alborota todo este polvo, pero por lo menos ya sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para podernos purificar, ¿no? Que se está moviendo todo este polvo. So as we continue, then this rainwater of mercy cleanses the heart, but we have to be patient. Así como si continuamos, entonces
esta lluvia va a empezar a limpiar nuestros corazones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente ser pacientes. This is called the Chaito Darpana Margin, cleansing the mirror of the heart. Limpiando el espejo del corazón. So we have to have confidence that we'll become purified. Tenemos que tener esa confianza de que no, vamos a finalmente a purificarnos. So utsaha, nishchaya, daya, we have to be very enthusiastic. Tenemos que ser muy entusiastas. And by this, Krishna sees this enthusiasm, then he helps us. Entonces Krishna, al ver este entusiasmo, él nos ayuda. But if we're not so enthusiastic to surrender to Krishna, then Krishna, he won't be so enthusiastic to give himself. Si Krishna nos ve que no estamos tan entusiastas en rendirnos a él, entonces él tampoco va a estar tan entusiasta de ayudarnos. And therefore Krishna, he says in the Bhagavad Gita, Tesam Sarakirtanam, to those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, que todos los que están constantemente tienen su voto, ¿no? Su devoción hacia él. To those who are constantly devoted to me and worship me with love, y a la vez me adoran con amor, I give them the understanding by which they can come to me. Yo les doy el entendimiento para que sepan la manera de cómo regresar a mí. So this is Krishna's causeless mercy. Entonces esto se llama la misericordia sin causa de Krishna. I was reading recently in the Bhagavatam, and I was reading this word so many times, causeless mercy. Dice, él estaba leyendo así muchas veces esta palabra específica, en el Srimad Bhagavatam, la misericordia sin causa. And I was thinking, why is this word there so much? Because we all know in the Bhagavad, in the Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam, that means Krishna is the cause of all causes. Como vemos en el Brahma Samhita, ¿no? Que Krishna es la causa de todas las causas. ¿Por qué que hay esta palabra, esta definición de misericordia sin causa? Estaba tratando de analizar. So I looked on the folio and found that this word is in Prabhupada's books 2,600 times. Estaba así analizando en los datos de los libros y dice que hay 26,000. 26,000. 2,600. Ah, ok. 2,600 veces se repite esta palabra. So it's kind of trying to understand why is this there so much, because Krishna, he's the cause of all causes. Él está tratando de analizar por qué tantas veces y en realidad él se dio cuenta de que en realidad sí, Krishna es la causa de todas las causas. We don't believe that there's causeless. Krishna's the cause of everything. No creemos que hay algo sin causa. No. En realidad Krishna es la causa de todo. So I was asking different senior devotees about this, trying to get some understanding of why this is there so much in Prabhupada's book. Entonces él estaba tratando así de preguntarle a los devotos mayores que él, ¿por qué tantas veces se repite esto en los libros de Srila Prabhupada? Tratando de adquirir una respuesta para él. So I wasn't real satisfied until I spoke to one devotee called Vijaya Prabhu, who was one of the editors of our books. Entonces él no estaba así muy complacido la definición que le había dado este devoto Trivida, que él fue uno de los que hizo todas las traducciones y ediciones de los libros. And he quoted a verse from the Srimad Bhagavatam, Nayam Atma Pravachayena Labhyo Namedaya Nabahuna Shrutena, that Krishna cannot be attained by vast intelligence. Dice, él así citó un verso en el cual Krishna explica que
Krishna no puede ser obtenido o conquistado por abundante inteligencia. By giving elaborate discourses, por dar discursos muy elaborados, by nor even by much hearing. ni siquiera por escuchar mucho. But it can be attained only by those persons whom he chooses. Who he chooses. Who he chooses. Que solamente puede ser alcanzado por aquellas personas que él escoge. Because Krishna, as you all know, he's Swarat, he's independent. Como todos sabemos, Krishna es independiente. He doesn't have to do anything. Él no tiene que hacer nada. No one has to tell him. No one can tell him what to do. O nadie le puede decir qué es lo que él tiene que hacer. He doesn't have to do anything. Él no tiene que hacer nada. Now that's kind of inconceivable to us because we are so dependent. Entonces es algo inconcebible para nosotros porque nosotros sí somos tan dependientes. We need so much. Necesitamos tanto de todo. But Krishna is completely independent. Pero Krishna es completamente independiente. He doesn't have to do anything. Él no tiene nada que hacer, algo específico, nada. You could, I knew there was a couple of devotees. They wanted to become pure devotees in 6 months. Conozco así unos devotos que ellos decían que ellos querían volverse devotos puros en 6 meses. They're gonna get up early and chant their rounds and read Bhagavatam, read Bhagavad Gita, do seva, and just in 6 months they'll be pure devotees. Sí, levantarse temprano, levantar sus rondas, hacer servicio, leer el Bhagavad Gita, hacer una pata y que en 6 meses se iban a volver devotos puros. Well, it didn't work. Bueno, eso no funcionó. Nice try. Buen intento. But we can't force our way into the kingdom of God. No podemos forzarnos a nosotros mismos de entrar al reino de Dios. So, of course, Krishna says in this verse, Tesam Sarakirtanam, in this verse he says this is who he gives his mercy to those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me. Entonces aquí es donde Krishna explica a quién él le da esa misericordia, aquellos que están constantemente dedicados a mí, me adoran con amor, entonces yo les doy la inteligencia de cómo llegar a mí. But still, he doesn't have to. Pero aún así, él no lo tiene que hacer. So when he Está obligado, does, pero cuando lo hace, that's his causeless mercy. eso es su misericordia sin causa. Because he doesn't have to. Porque él no lo tiene que hacer. So if he does, then that's his causeless mercy. Pero cuando lo hace, entonces esa es su misericordia sin causa. So we should be very enthusiastic to get that causeless mercy. Entonces tenemos que estar muy entusiastas de conseguir esa misericordia sin causa de Krishna. Prabhupada was on a plane one time and the captain came back to speak to Prabhupada. Una vez si la Prabhupada estaba en un avión y el capitán del avión vino atrás donde si la Prabhupada estaba, a acercarse a hablar con él. And Prabhupada was very impressed with this captain, this airline pilot captain. He asked very good questions. Entonces si la Prabhupada se quedó impresionado con este capitán, este piloto, ¿no? Que él tenía muy buenas preguntas. He asked Prabhupada, he said, "You're serving God. Now God, He's all powerful. Why is there evil?" Dice, tú eres un sirviente de Dios tan dedicado a él. Why is there evil? God is all powerful. Why does He allow evil? Okay. Si Dios es tan poderoso a la vez, ¿por qué él permite la maldad? Evil is bad. Why does a God allow evil? Si la maldad es algo malo, ¿por qué él permite que exista la maldad? So Prabhupada, so intelligent. Prabhupada, tan inteligente. He said, for God there is no evil. Para Dios no existe la maldad.
there's no duality with God. No hay dualidad con Dios. Just like there's the front and there's the back of a body. Así como el ejemplo que está la parte de adelante del cuerpo y la parte de atrás. So the back, that's the evil part. La espalda es la parte de la maldad. But you take care of the back just like if you have an itch in your front, you scratch the front. If you have an itch in the back, you scratch the back still. Es como cuando si tú tienes ganas de arrancarte, ¿no? Te dedicas a arrancarte en la parte de adelante o atrás, te la arrancas también. So you take care of both. Entonces tú te dedicas a ambos. So in our conditioned state, we see evil, we see good, but actually, so-called evil is actually it's just the back of God. Dice que nosotros, porque estamos en esta condición material, nosotros vemos la diferencia entre lo bueno y la maldad, ¿no? Entre lo que es la parte de adelante y de atrás, pero para Dios no, eso es simplemente como por decir parte de él. And if someone chooses to be evil, this is just the back of God. Si alguien decide la maldad, se decide por la maldad, entonces esto se trata simplemente de la espalda de Dios. And if someone chooses to be good, this is the front of God. Si alguien decide ser bueno, entonces esta es la parte de adelante de Dios. And then he asks another nice question: How can we be peaceful? Entonces otra pregunta muy buena que preguntó: ¿cómo podemos ser o estar en paz? So Prabhupada said that he quoted in the Bhagavad Gita that Bhaktaram Jagatapasang Sarvalokam Maheswaram Surdam Sarvatam Gyatam Shantamirtas, that one who sees God as the supreme enjoyer. Que debemos de ver a Dios como el supremo disfrutador, que citó este verso del Bhagavad Gita, as the supreme proprietor. Como el propietario supremo de todo, and as the supreme friend of all living entities. Y a la vez como el amigo supremo de todas las entidades vivientes. He is peaceful. Él está en paz. So Prabhupada gave another nice example. He said, just like if you're looking at the sun, then you're always in the light. Y el Prabhupada dio otro ejemplo. Es como cuando tú estás mirando el sol, tú estás en la luz. You're in the light. Yeah. As soon as you turn, then you're in the shade. Si te volteas, entonces estás en la sombra. So as long as we're serving God, then we're peaceful. But as soon as we turn away from God, then we become, then difficulties become. Y le explicó de que cuando estamos viendo, o sea, mirando hacia Dios, dedicándonos hacia Dios, entonces encontramos la paz. Pero si le damos la espalda a Dios, entonces vamos a encontrar una situación difícil. When you turn, then you're in the shade. Then you don't get peace. You don't have peace. As soon as you turn away from Krishna. Apenas te volteas hacia Krishna, entonces ya no obtienes esa paz, ¿no? Estás en la oscuridad. Krishna is Surya Samahaya Andhakaragar. And Krishna is compared to light, Maya is compared to darkness. Wherever there is the light of Krishna consciousness, there is no darkness of ignorance. Krishna es comparado así en Bhagavad Gita como la luz y Maya como la oscuridad. Entonces, donde está Krishna no está Maya, no está la oscuridad. No hay posibilidad de que esté Maya. So it's natural for us to be pure. Entonces es algo natural que nosotros seamos puros. It's unnatural for us to be in darkness. Es algo no natural que nosotros estemos en la oscuridad. So Krishna and his pure devotees, they come to help us to come to our natural position. Krishna y sus devotos vienen así para ponernos en nuestra posición natural. One time Prabhupada was walking with one devotee,
and it was a very cold place. Una vez estaba caminando con unos devotos y había un lugar bastante frío. And as Prabhupada was walking, he was noticing there was some puddles there, but it had become ice. Puddles, and there was little water, but they had become ice because it's cold. Ya, entonces así vieron así como unos charquitos de agua y vieron que este charco se habían vuelto hielo de lo frío que estaba haciendo. So Prabhupada would walk and he would break these ice puddles. And then he'd walk a little further, and then he'd see another, he'd break it again, and then walk, and then he'd break it again. Before he was thinking, maybe there's some message here. Entonces la Prabhupada estaba así, conforme él caminaba con su bastón, rompía este hielo, ¿no? Y caminaba más allá y lo rompía, y después caminaba más allá y encontraba otro y lo rompía. Un devoto estaba así pensando, entonces de repente hay un mensaje en esto, de lo que está haciendo Srila Prabhupada. So Prabhupada said, yes, there's a message here. Entonces Srila Prabhupada dice, sí, hay un mensaje. The nature of water is that it's soft and warm. La naturaleza del agua es que es suave y calientita. But because of coming in contact with cold, it's become hard and cold. Entonces, al estar en contacto con el frío, se ha vuelto dura y fría. Similar, the nature of the soul, or the nature of the heart, is that it's soft and it's warm. La naturaleza del alma y del corazón, su naturaleza es que es suave y tibia, caliente. But because of coming in contact with Maya, the heart has become cold and hard. Pero al estar en contacto con Maya, el corazón se ha vuelto frío y duro. So I have come to stop this. Entonces yo he venido a parar esto. Just like I was in Chowpatty, India, there's a farm community there, and they have a nice river right next to the farm, and the water was I appreciate this example Prabhupada gave, because I was standing in the river, and the water was perfect. It was just exactly the body temperature, and I closed my eyes and I couldn't tell I was in the water because it was just the perfect temperature of the body. Dice que él está así en India, hay una finca que se llama Chowpatty. Y justo al lado de la finca hay un río. Y el río tenía el agua a una temperatura igual que el cuerpo, estaba calientito. Pero dice que cuando él se metió al agua, parecía como que si él no estuviera en el agua, porque la temperatura estaba igual que el cuerpo, ¿no? So the nature of the heart, the pure nature of the soul, is to be soft and warm. Entonces la naturaleza del alma pura es de que es suave y caliente, ¿no? Calientita, tibia. So this whole process of Krishna consciousness is meant to bring us back to this natural condition. Entonces, todo este proceso de la conciencia de Krishna hace que nosotros volvamos a esta situación natural. And then we'll be happy. Entonces vamos a volvernos felices, vamos a estar felices. But devotees of the Lord, they're not only interested in their own happiness. Pero los devotos del Señor no solamente están interesados en su propia felicidad, We're also interested in others becoming happy. también estamos interesados en que otros se vuelvan felices. Sarva Sukhino Bhavantu. Our mission is to see everybody happy. Nuestra misión es de ver a todos felices. It's a big challenge. Es un gran reto. Like sometimes when I'm on book distribution, they ask, so why are you here? Entonces, como cuando estoy en la distribución de libros y le preguntan, ¿por qué estás tú aquí? Why are you distributing these books? ¿Por qué estás distribuyendo estos libros? I tell them because we're on a mission
to see everyone become happy and wise. Porque estamos en una misión de que queremos ver a todos felices y llenos de conocimiento, sabios. It's a big challenge. Es un gran reto. It's like Prahlad Maharaj. He says, Naivod Vijay Pradratya Vaitranyas Pradvirya Gaina Muhammad Vikachita. He says to Lord Nrsimha, he said, I have no problem. Como Prahlad Maharaj le dice al señor Nrsimha, yo no tengo ningún problema. Because wherever I go, Porque donde yo quiera que vaya, I'm just hearing and chanting your glories. estoy siempre cantando y escuchando tus glorias. So I'm in bliss, I'm so happy. Entonces así estoy en bienaventuranza, estoy tan feliz. No problema. No hay ningún... But I am concerned about all the fools and rascals, all the unfortunate souls who are absorbed in Maya Sukhaya, illusory happiness. Pero lo que me preocupa mucho es en todos los tontos, todos los sinvergüenzas que están sumergidos en esta ilusión, en esta maya. So this is a devotee. He wants to see others also experience the happiness of Krishna consciousness. Entonces así es el devoto, que están preocupados de que otros experimenten esta felicidad de la conciencia de Krishna. And Prahlad Maharaj went on to say, he said, so many yogis, they go up in the Himalayas and they're doing their spiritual practices. But I'm not interested in my own spiritual life. I also want to help others advance in spiritual life. Dice, así como hay tantos yogis, dice Prahlad Maharaj, en los Himalayas y preocupados en sus propios avances espirituales, que yo no soy así, dice, yo estoy preocupado en el avance espiritual de los demás. Now to go out and try to help others by giving them Krishna consciousness, it's not easy. It's to do that we have to come out of our comfort zone. El simple hecho de salir y darle conciencia de Krishna a los demás no es algo fácil. Tenemos que salir como de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Nuestra zona Comfort zone. You Nuestra- understand? Yeah, it's like what we are accustomed to. Yeah, your apartment, reading or doing whatever. de nuestras costumbres, ¿no? De nuestra zona de confort, ¿no? Algo así. But the comfort zone for the soul is to go out and help others also advance in Krishna consciousness. Pero la zona de confort del alma es salir y ayudar a los demás a que se vuelvan conscientes de Krishna. Because this is what is so pleasing to Krishna. Porque esto es lo que complace a Krishna, es tan complaciente para Krishna. And the soul wants to do what is pleasing to Krishna. Entonces el alma quiere hacer lo que es tan complaciente para Krishna. And Prabhupada wrote a letter to some devotees at a temple. He said, my first instruction to my disciples is that they help me in spreading this Krishna consciousness. Mi primer deseo es de que los devotos salgan y den esta conciencia de Krishna a todos. Es una carta que Srila Prabhupada le escribió a algunos devotos en el templo. And if you do this, then very quickly you'll see that you become free of Maya. Si tú haces esto, entonces rápidamente ustedes se van a dar cuenta que se van a liberar de Maya. He said, just like if it's dark out and the sun comes up, then the darkness cannot stand in the light of the sun. Como cuando está oscuro adentro y el sol sale, ¿no? Ya no puede permanecer la oscuridad dentro, ¿no? Todo se ilumina. So similarly, Maya cannot stand in the face of Krishna consciousness. Entonces Maya no puede permanecer delante de la cara de la conciencia de Krishna. And if you do this activity, Si haces esta actividad, then you become like Krishna's pet dog. entonces te vuelves como la mascota querida de Krishna. Very good friend. Bueno, el perrito, la mascota, ¿sí? I don't know Muy buen amigo. when I read this, I could really identify with this example.
Cuando leí esto me pude identificar mucho con este ejemplo. Because when I was a little boy, maybe 6 years old, I had a little dog, a little pet dog. Cuando yo tenía 6 años, así yo tenía una mascotita de un perrito. And we were like inseparable. Y éramos como inseparables. We were so close. Éramos tan cercanos. And then the dog got run over by a car. Entonces el perro fue así atropellado por un carro. That was my first misery in the material world. Esa fue mi primera miseria del mundo material. So I could really identify that. You become like Krishna's pet dog. Entonces yo sí podía identificarme con esto, que uno se vuelve la mascota, el perrito de mascota de Krishna. Whoops. So we become very, very dear to Krishna. Entonces nos volvemos muy, muy queridos para Krishna if we do this activity of book distribution. si hacemos esta actividad de distribución de libros. Because Krishna also, he wants to see everybody happy. Porque Krishna en realidad quiere ver a todos también muy felices. And Krishna consciousness is the only happiness. Y la conciencia de Krishna es la única felicidad. Prabhupada says in one purport, one should not try to find happiness in a place where happiness is only a myth. 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 Like mythology? Yeah. Que uno, si la Prabhupada explica un significado, que uno no debe de buscar la felicidad donde la felicidad es simplemente un mito. There is no happiness in this world. Una mitología. No hay felicidad en el mundo material, en este mundo. There's illusory happiness, Hay una felicidad ilusoria, but no real happiness. pero no verdadera felicidad. Illusory happiness, it comes and goes. La felicidad ilusoria va y viene, But real happiness stays. pero verdadera felicidad se queda, es permanente And it's ever increasing. y siempre está incrementándose. So that's spiritual happiness. Esa es felicidad espiritual. This material happiness, Esta felicidad material it's dry, es seca gets old, y se envejece. it's pinching. Es como te muerde, ¿no? Pinching, like a bee pinches. Como cuando pica una abeja, ¿no? So we want to give people the source of real happiness. Entonces, queremos darle a las personas la verdadera fuente de felicidad, And that's service to Krishna. y eso es el servicio a Krishna. So we have a few minutes. Any questions? Or? Tenemos unos minutitos, si tienen alguna pregunta. Okay, I'll tell you something. No, go ahead. ¿Cómo comenzó su servicio de distribución del libro? How did you start your service of book distribution? How do we what? How did you start distributing books, your service of book distribution? Well, the president asked me if I would like to try. Bueno, el presidente del templo me preguntó si quería intentarlo. So I said, all right, I'll give it a try. Sí, está bien, voy a tratarlo, voy a intentarlo. There's one thing I wanted to say. We still have some time. It mentioned in this verse that Krishna, he has lotus eyes, lotus eye. So it's actually described in the Nectar of Devotion that Krishna, there's actually 8 parts of Krishna's body that resemble the lotus flower. Y en este verso, en el significado, Srila Prabhupada explica de que Krishna tiene los ojos de loto, y está recordando que en el Néctar de la Devoción se explica que Krishna tiene 8 partes en el cuerpo que representan o se asemejan a la flor de loto. So let's see. Do you know what they are? ¿Ustedes saben cuáles son esas partes? 2 eyes, 2 ojos, feet, yes. 2 feet, yes. Dos manos. 2 lotus hands, yes. 2 más.
Close. Lips. Close. No. Orejas. Huh? Lotus face. Yes. Lotus face. Su cara. Un más. Un más. No más. The navel. El ombligo, dice. Ombligo. See, sometimes people depict God as being very old, like in the Bible you see these pictures of God, very old, gray hair, you know, it doesn't look very attractive. Dice que como las personas tienen un concepto así, piensan que Dios es así tan viejo, como el pelo ya medio plomizo y todo, ¿no? Arrugado. Not very attractive, you know. Nada atractivo, ¿no? Looks like you might need a cane or something. Parece como que más bien necesita un bastón. But Krishna is the most beautiful. Pero Krishna es el más hermoso. And there's 24 and a half parts of Krishna's body that resemble the moon. Y hay 24 partes de Krishna en su cuerpo que representan la luna. Let's see how you do there. A ver, vamos a ver cómo van ustedes ahí. Ahí no. 24 and a half. 24 y medio. Nails of the feet, nails of the Yeah, hands, you got 20 right there. the hands and the feet. You got nails of the hands, nails of the feet, that's Yeah, 20 seven. right there. Okay. Dice yo le digo que son las uñas de los pies y las uñas de las manos. Sí, me dice, ahí ya hay 20. You see, in Krishna's nails are also so beautiful. Sí. Lighter, estamos. As they say, the nail, each nail is like a million moons. Yeah, very bright. attractive, very beautiful. Yeah. Radiance. Dice, lo que explica es de que cada uñita de Krishna es como que tuviera miles de lunas juntas de lo radiante que se ve en las uñas de Krishna. So Krishna is muy bonito. So his face again is like a moon. De nuevo su cara tiene la forma de la luna, 2 cheeks also like moon. sus mejillas también So como la luna, that's 3. That's 23. las 23. And then the sandalwood paste on his forehead also like moon. It's like moon. Y la pasta que le ponen de sándalo también es como la luna. And the half is his forehead. Y la mitad es la forma de su frente. 24 and a half. Krishna is so beautiful. Krishna es tan bello. He's so beautiful that the gopis, they considered Lord Brahma to be stupid because he made eyes that blinked and they couldn't see Krishna for that moment. In this class, we're all blinking our eyes so many times we don't even notice, but the gopis, they noticed that fraction, they couldn't see Krishna. Las gopis podían ver a Krishna que era tan hermoso, tan atractivo, que el simple hecho de que ellas pestañaban, consideraban al señor Brahma como estúpido por haber creado, ¿no? Y no les permitía ese instante no poder ver a Krishna. Pestañaban. And you know, sometimes people, they put jewelry on their body, bracelets and necklaces, and they put nose rings, and now they have cheek rings, and they have, you know, all kinds of, trying to like make the body look more attractive. La gente así tiene muchas joyas, se ponen muchas joyas en el cuerpo, ¿no? Incluso aretes en la nariz y en la mejilla, hacen perforaciones, They put these rings now. ponen esos aretes. Now I saw one also, he had this thing in his nose. Dice que él también ha visto así unas que tienen en su nariz, unas cosas Inlaid, grandes. you know, inlaid. Inside, Yeah. it's open. Dice que tiene como una expansión, ¿no? O sea, un arete que se expande y le expande la nariz así grande. Trying to look more attractive. Tratando de verse más atractivo. But with Krishna, when you put jewels on Krishna, Krishna is so beautiful that he makes the jewels look more attractive instead of the jewels making him look more attractive.
Dice que Krishna es tan bello que cuando tú le pones una joya a Krishna, en vez de que Krishna se vea más bello, la joya se vuelve más bella. And there's a statement that if you want to enjoy material life, then don't go to the bank of the Yamuna and see Krishna playing the flute. Because if you do, then you're gonna give up all attraction to material life. If you want to enjoy material life, Si quieres disfrutar de la vida material, don't go to the bank of the Yamuna. no and te see- vayas a las orillas de Yamuna y tratando de buscar a Krishna. Porque si lo ves a Krishna, if you see Krishna, You'll give up all attraction to material life. vas a perder toda la atracción al mundo material. Similarly, if you want to enjoy material life, then don't go out and distribute books. Entonces, si tú todavía estás atraído, quieres disfrutar de la vida material, no vayas a destruir libros. Because if you go out and distribute books, you're going to get a taste for Krishna consciousness, and you're going to give up all attraction from material life. Entonces, porque si vas a distribuir libros, entonces vas a obtener este gusto por la conciencia de Krishna, ¿no? y vas a abandonar toda la atracción del disfrute de la vida material. Even football. Incluso el fútbol. Huh? Prabhupada played football. Dice que Prabhupada jugaba fútbol. But he only was played as the goalie, because he didn't want to run back and forth. Ahora, dice que él solamente era un arquero porque a él no le gustaba estar corriendo de aquí para allá. But that was before he was initiated. Pero eso era antes de que sea iniciado. Okay, are we ready on the altar? ¿Estamos listos en el altar? Okay, muchas gracias. Jai Prabhupada ki Vijaya Prabhu.